les voy a explicar cómo conseguir las exposiciones correctas en sus fotografías. Para comenzar, les voy a comentar que los fotógrafos Ansel Adams y Fred Archer, en 1930 aproximadamente, idearon un método que se llama sistema de zonas. Este sistema permite medir en forma bastante precisa el contraste de las escenas, partiendo desde las zonas más oscuras a las más blancas. Las más oscuras están en un negro total, van pasando a grises que levemente se van aclarando hasta llegar a un blanco que ya no tiene ningún detalle. Los sensores de las cámaras, como en las cámaras de rollos, como los rollos que usaba este tipo de cámaras, aquí tenemos un rollo que todavía guardo de esa época, tienen latitudes. Bueno, en la película se llamaba latitud, en las cámaras actuales con sensores se llama rango dinámico. Ese rango dinámico tiene solamente un rango dentro del cual puede captar detalles. Si hay muy poca luz, queda sumido en la oscuridad total, en un negro. Y por el contrario, si la iluminación se va a una luz demasiado radiante, muy intensa, la fotografía en esa zona queda totalmente sobreexpuesta, quemada, es decir, queda como un blanco sin ningún detalle. Por lo que hay 7 zonas donde el sensor es capaz de reproducir detalle. Estas zonas son desde la 2 a la 8. De la 1 a la 0 queda totalmente oscuro. Y de la 9 a la 10 totalmente blanco. No hay detalle, no hay textura, ni en las partes más oscuras ni en las más claras. Entonces, ese es el rango que debemos aprovechar. ¿Cómo se hace? Se pone el cartón frente a la luz, el gris, y la cámara se pone apuntando al cartón, llenando el encuadre, y se ajusta, ya sea el tiempo de exposición o el diafragma, para la luz que está indicando el gris medio. Es importante medir el contraste de las escenas que se van a fotografiar para que podamos saber en qué zona se encuentra cada una de ellas, y así podremos previsualizar mejor cómo nos va a quedar la fotografía final. Por eso, el gris medio es importante que quede en la zona 5. El sistema de zonas lo usa como la zona principal, ¿okay? El gris medio. Siempre cuando haya mucho contraste en una escena, va a ser más complicado poder reproducirla en forma exacta. Si la escena tiene poco contraste, como sucede en un día nublado, es más fácil que todas las zonas queden dentro del rango dinámico sin perder detalle ni en las partes oscuras ni en las más claras. Pero si la iluminación es más dura, como sucede en un día soleado, tendremos que hacer la medición de forma bastante precisa. Y si hay que sacrificar detalle en alguna zona, habrá que hacerlo, pero teniendo claro dónde lo vamos a perder. Por ejemplo, en esta foto del pato, yo decidí dejar el detalle al fondo, en el agua, en esa luz amarilla que ven, y el pato lo dejé en una zona oscura, porque quise crear el efecto de contraste. Pero además, el sensor de la cámara no me permitía tener detalle en el pato y en el fondo. El ojo acepta mejor tener un área blanca, clara, con detalle, y la zona oscura sin detalle, ¿ya? Porque normalmente vemos así.
Si por ejemplo yo en esta foto hubiera puesto el agua totalmente sobreexpuesta y hubiera dejado al pato con la exposición correcta, hubiera sido una iluminación falsa. El ojo lo ve distinto, no le calza con la realidad, porque casi nunca vemos así. Un caso, por ejemplo, sería dentro de un túnel, donde veríamos el interior totalmente oscuro y la boca de la salida totalmente sobreexpuesta, porque la oscuridad del túnel dilata nuestra pupila, pero en forma habitual no es así como vemos. Si estamos en un interior y miramos por la ventana, vamos a ver la parte externa totalmente iluminada, pero con detalle. Y el interior tendrá detalle, pero más oscuro. Ahora, ¿por qué el interior sí tendría detalle? Con nuestra visión, digamos, y no en la fotografía. Porque nuestro ojo ve de 1 a 1.000.000. En cambio, la fotografía, como les decía, tiene solamente 7 zonas donde capta detalle. Entonces, tiene un contraste más alto el sensor que nuestros ojos. La graduación del fotómetro se relaciona con el sistema de zonas. Pueden ver aquí en estas imágenes que la marca tiene que ver con la zona 3 del sistema de zonas. En la imagen siguiente hacia abajo pueden notar que al estar marcando una subexposición de un punto, está en la zona 4 del sistema de zonas. En la siguiente tenemos el fotómetro ahí medio a medio y está en la zona 5, que es la que le corresponde al gris medio, la zona 5, ¿no? Que es la zona principal del sistema de zonas. La 5 y que le corresponde al gris medio, tenemos la zona 6 y con el punto siguiente de sobreexposición estamos en la zona 7. Si uno mira el fotómetro por el visor, va a haber una zona más hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿ok? Las que están viendo aquí son las que muestra la pantalla, pero si miramos desde el visor tendremos desde la zona 2 a la zona 8, que son las zonas en que se puede apreciar detalle. Para medir la escena tenemos que usar la cámara en modo manual y la medición tiene que estar en puntual. Entonces podremos dirigir la cámara hacia los diferentes sectores de la fotografía e ir chequeando en qué zona tenemos cada parte de los elementos que vamos a fotografiar. Si usamos el sistema matricial no nos va a servir para esto, porque el matricial ya es un sistema de zonas integrado, donde registra la información en todo el encuadre y según los datos que se van repitiendo, decide cuál es la medición correcta. Pero no es tan preciso como la interpretación que le puede dar el fotógrafo experimentado en este sistema de mediciones. Entonces, podemos hacer la medición en forma exacta, midiendo cada sector de la escena que vamos a fotografiar. Si usamos la cámara en modo automático, va a tomar la fotografía según lo que le indica el fotómetro. Lo va a tomar como una verdad absoluta y le hará caso al fotómetro y tomará con esa exposición la fotografía. La idea es que sea el fotógrafo el que haga las mediciones y decida en qué partes dejará detalle o dónde tendrá que sacrificarlo. En realidad eso es lo entretenido de tomar la fotografía, que uno decide cómo la va a tomar. El apretar el botón es lo más sencillo. Lo interesante es todo lo que está previo a ese instante en que uno oprime el botón del obturador. Les voy a ir mostrando fotografías donde están marcadas las diferentes zonas
para que tengan una idea más precisa de lo que les estoy explicando. Esta foto de la pileta la medí con el gris medio. Lo pueden ver que aparece ahí abajo y pueden seguir viendo que la zona 2 de la pileta muestra muy poco detalle, muy poco. Ya en la zona 3 comienza a verse algo más el detalle. Va lentamente aumentando la cantidad de textura que podemos percibir. Las salpicaduras de agua están en la zona 5, en la que nos da el gris medio. El reflejo que ven ahí en el agua está en la zona 8. Se nota un blanco pero con muy poco detalle. Ya empieza a quedar sobreexpuesto, quemado. En esta foto del cocodrilo con la jirafa medí también en el gris medio. Uno puede usar la mano para medir en vez de la carta de gris medio si uno ya sabe qué relación, qué diferencia de puntos hay entre el gris medio y la piel de uno. Si uno sabe, por ejemplo, que su piel corresponde a zona 6, puede medir y tendrá que dejar el fotómetro que le marque un punto de sobreexposición, es decir, deja la piel en la zona 6 y puede medir. Hay gente que tiene la piel en zona 5, la gente muy blanca la tiene en zona 7, entonces cada uno debería comprarse este cartón para poder hacer esos chequeos y ya no hará falta andar con este cartón en la mochila. Pero si uno lo lleva es mejor todavía. En esta poza pueden nuevamente fijarse en las zonas. Si se dan cuenta, un día soleado tiene mucho más contraste que un día nublado. Aquí pueden ver ambas situaciones. El sol directo produce una luz dura que crea mucho contraste entre las partes iluminadas de la escena y las partes en sombra. El día nublado tiene una luz más suave. Con este monumento blanco pueden notar lo que sucede en un día nublado y en un día con sol. Ahí tienen las dos muestras para que perciban con mayor claridad este punto. En esta foto de la reja medí el gris medio por detrás de ella. La zona 1 se encuentra en la sombra que produce un ladrillo sobre el otro. En la zona 5, como pueden ver, se encuentra en los adoquines, que son grises como el gris medio. Y para resumir esta lectura de las zonas, nos vamos a la 9, que coincide con el cielo. Aquí fui variando el tiempo de exposición para que puedan ver qué sucede cuando vamos aplicando el gris medio en las diferentes zonas, cómo se va produciendo ese cambio en forma drástica, ya que el gris medio corresponde a la zona 5. Fíjense en el extremo derecho, el fondo se ve demasiado blanco, sin textura. Para reducir el contraste de las escenas, si estamos fotografiando elementos que no estén muy lejos de nosotros, podemos usar o una pantalla reflectora, como la que estoy usando en este momento para iluminar este costado, o el flash. Generalmente no conviene usarlo en forma directa, sino que con esta pantallita puesta hacia arriba para que nos dé una luz más suave. Ahora les voy a presentar a mi modelo de plástico que habitualmente utilizo en las clases para explicar la luz, los efectos que la luz produce en el rostro. Esta es la modelo que les comentaba, acaba de aparecer aquí en la mesa y es la que me permite mostrar qué efecto produce la luz puesta en forma cenital, desde los costados, o qué sucede cuando se utiliza el contraluz. Bueno, para todo ese tipo de cosas me sirve esta modelo cuando hago las clases. Les voy a mostrar fotografías que le tomé con los diferentes efectos para que vayan viendo
lo que sucede en cada uno de los casos. En esta foto de la maniquí medí la luz al fondo para reproducirla casi en silueta. La parte de la cara que da hacia la cámara, ¿en qué zona creen que está? Está en la zona 2, para que vean lo que sucede. En esta otra foto medí la luz en el lado más iluminado, dejándolo en zona 4. El tono de la piel de esta modelo de plástico debería estar en la zona 6, ¿ya? Para que entiendan eso. En esta foto, el lado más iluminado de la cara está en la zona 5, la que corresponde al gris medio. Se lo vuelvo a decir porque es importante que eso les quede muy claro. La medición de la luz la hice al fondo, en un color blanco, y respeté esa medición del fotómetro, pero quedó gris porque el fotómetro lleva todo al gris medio, todo lo convierte en gris medio. Si el fondo fuera negro y uno mide en ese negro, lo va a dejar como gris medio. Por eso es importante saber dónde uno debe medir. En esta foto, la parte más iluminada de la cara está en la zona 6, en la que le corresponde. La luz la medí en la carta del gris medio, para que fuera precisa. En esta foto dejé la medición igual, pero solamente cambié el fondo, para que puedan ver los efectos que se van produciendo. Les voy a mostrar juntas casi todas las fotos de la maniquí para que puedan captar mejor la diferencia que se produce entre unas y otras, ¿ok? Les recuerdo, lo primordial en la fotografía es que sea el fotógrafo el que realice los ajustes de la cámara, los parámetros. No dejarlo en modo automático. El manual es lo que nos permite definir cómo queremos transmitir esa imagen. La fotografía se crea y para crearla hay que manejar los parámetros de la cámara. Les voy a mostrar estas 4 fotografías tomadas con diferentes mediciones para que ustedes me digan cuál o cuáles son las que creen que corresponden a la medición exacta. Vean cada foto en su totalidad para que puedan analizar las zonas que están bien expuestas o están sobreexpuestas o subexpuestas, para que puedan determinar cuál es el sistema que conviene más usar para llegar a las exposiciones correctas. Antes de terminar, quiero comentar una anécdota de mi profesor Bob Borovich. Él tenía una modelo imaginaria que se llamaba Panchita, y me acordé de ella porque yo tengo este maniquí que me sirve para cosas parecidas, digamos, mostrarla en diferentes situaciones. Él mostraba en forma mental a la Panchita en la playa, en el bosque, debajo de un quitasol, a la sombra de los árboles, y nos hacía ejercicios mentales para determinar la mejor manera de resolver los problemas de luminosidad. Era muy práctico hacerlo, me ayudaba mucho y uno aprendía. Yo tengo a esta Panchita de plástico, este maniquí, que me permite mostrar también diferentes situaciones de luces. Espero que les haya quedado una vez más muy claro lo que he expresado en este video, y por favor, traten de aplicar este sistema. He leído por ahí que hay gente que cree que el sistema de zonas está obsoleto. No es así. Los fotómetros lo usan, ya se basan en él. Sobre todo el de medición matricial. La idea es que aprendan a usarlo, que aprendan a analizar las escenas que van a fotografiar.
del punto de vista del contraste, de las luminosidades de cada área de la foto. Eso es muy práctico cuando uno va a crear una fotografía. Tener eso muy claro, entonces hay que practicar. Yo aquí les doy el comentario en qué consiste, pero la forma real de aprender es practicando, poniendo en práctica este sistema de medición. Ahora, no es que tengan que medir todo el tiempo, si van a medir, por ejemplo, cosas rápidas como una carrera, claro, no van a poder tomar este sistema de zonas para poder evaluar el contraste. Pero uno puede hacerlo en forma previa, en forma rápida. Uno puede mirar la escena y formarse una idea de cómo está la luminosidad. Pero teniendo ya en la mente este sistema de las zonas que les he mencionado.